Las restantes conversaciones tuvieron también por objeto informar sobre estas decisiones, así como conocer posturas de diversos sectores de la sociedad acerca de las posibilidades de un restablecimiento de la normalidad institucional. Debo declarar aquí, no está consignado en el informe, porque supuestamente era una conversación, eran conversaciones privadas, no registradas, que sin embargo, viendo la resolución, la declaración emitida por el episcopado hondureño en el día de hoy, o ayer en la tarde, que claramente señala que no ha habido golpe de Estado y que una serie de otras cosas por el estilo, así que efectivamente muchas de estas cosas me fueron dichas por el señor cardenal en la reunión que tuve con él el día de ayer. Todas estas reuniones, en realidad quiero decir de paso que estas reuniones estaban programadas, muchas de ellas para hacerse en la sede de la OEA, salvo el cardenal y la Corte Suprema, pero había una gran manifestación de apoyo al presidente Zelaya frente a la sede de la OEA, la calle muy estrecha, la manifestación era pacífica, no había ningún asomo ni de maltrato ni de violencia, quiero decir que por ambos lados no hubo ningún, pero la cantidad de gente que había era tan grande que era imposible acceder a la sede en realidad normalmente, y sobre todo era muy difícil que las personas que estaban invitadas a conversar conmigo pudieran pasar por ahí, y por esto opté por trasladar las reuniones a otros encuentros. Lamenté mucho no poder saludar a la gente, pero muchos de ellos, algunos de ellos, los dirigentes, eran parte del grupo denominado Frente Nacional contra el Golpe, con los cuales tuve oportunidad de conversar después. Todas estas conversaciones fueron bastante normales, debo decir. Yo diría que salvo algunos momentos de tensión por algunas discrepancias existentes, todas transcurrieron y se desarrollaron en un clima de normalidad, y yo quisiera decir un poco cuáles son mis conclusiones solamente. Primero, yo creo que es muy claro que no existe de parte del gobierno de facto, ni de la Corte Suprema de Justicia, ni de quienes los apoyan en este momento, ninguna disposición a modificar la conducta asumida. Estas cuestiones varían un poco. Algunos dicen que por ningún motivo, que eso no ocurrirá jamás. Otros señalan que ellos no quieren conversar del pasado, sino del presente y de lo que viene, pero en definitiva a la idea de que la base de cualquier gestión posterior es el restablecimiento del presidente Zelaya y su retorno seguro al país, no hay ninguna acogida para esa actitud. Al contrario, la Corte Suprema nos entregó una extensa visión de los hechos que intenta mostrar un patrón de ilegalidad en la conducta previa al presidente Zelaya, y que supuestamente habría dado origen a procesos legales en su contra, que se habrían llevado a cabo a través de un mecanismo de secretividad con el cual justifican no haber informado al afectado. Se señala incluso que se habría liberado ya órdenes de detención y que la Fuerza Armada debería haber cumplido, pero sin que se explique por qué esto derivó en cambio en un recurso a la violencia y en la práctica en la expulsión del país, lo cual significaría, incluso para los que sostienen la idea de la orden de detención, una obstrucción de la acción de la justicia, porque lo enviaron fuera del país al presidente. En esta interpretación se deriva que la orden de detención está vigente y se dice que será cumplida si el presidente Zelaya ingresa al país. Aquí debo consignar, información aparte de mi informe, pero es importante, que no existe, según la información que nos daba la Interpol, con la cual también hicimos la indagación, no se ha interpuesto hasta ahora ninguna orden internacional de captura en contra del presidente Zelaya, por lo menos hasta ayer. El presidente de la Corte Suprema de Justicia nos entregó documentos que sustentarían, según ellos, las actuaciones de dicho poder del Estado. Ahora, yo quiero decir que además yo notifiqué a la Corte Suprema de Justicia, tal como acordamos aquí, que la OEA considere que hubo un rompimiento institucional, una interrupción severa, grave de la democracia en Honduras, y que se configuró un golpe militar, aunque efectivamente el gobierno de facto está integrado por civiles. Quienes dieron el golpe fueron militares, que había recibido yo el mandato de notificar al gobierno de facto por medio de la Corte Suprema de que los hechos ocurridos el domingo 28 de junio entonces constituyen una ruptura del orden democrático institucional legitimada por los poderes legislativo y judicial. Agrego judicial porque curiosamente al comenzar la conversación yo dije que iba a
hablar con ellos, fundamentalmente pues ellos no habían tenido papel directo en el golpe de Estado del día domingo. Sin embargo, ellos me dijeron que sí habían tenido un papel, y que este papel era el que daba por estas investigaciones secretas que se estarían llevando a cabo en contra del presidente antes. Señalé al mismo tiempo que si no se restituye el Estado de Derecho, la OEA no tendría más alternativa que aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Ahora, la conducta del régimen es, como he dicho, bastante rígida desde ese punto. Tiende incluso a endurecerse. Y si bien debo decir que no fui objeto de ninguna acción hostil durante mi estadía en Tegucigalpa, incluso se me dice que el canciller designado esperó un rato la llegada de la delegación en el aeropuerto, después se retiró, pero el régimen de facto respondió con rapidez señalando que a cualquier declaración del secretario general sobre la situación, e incluso, como ustedes habrán visto, anunció su retiro eventual de la organización, cosa que no tiene ningún valor jurídico por no ser un gobierno reconocido. Ahora, los demás interlocutores, yo diría que en general, con la excepción de los que están a favor del presidente Zelaya, por cierto, parecerían algo más flexibles. Hago aquí la salvedad que no conocía todavía el texto de la declaración que entregó el cardenal. El cardenal, de hecho, fundamentó su oposición al retorno del presidente Zelaya fundamentalmente en que esto provocaría una grave confrontación. Luego agregarían en la declaración algunas otras ideas. Pero digo, en general los demás interlocutores bastante más flexibles, pero aún así señalaron que consideraban inconveniente el retorno, ya sea porque son escépticos o reticentes, pero que no quieren hablar del tema de normalización constitucional, al cual nos referimos nosotros en nuestra resolución, sino más bien hablar del futuro, realizar propuestas de futuro. No me fue presentada formalmente por nadie esta propuesta que ha circulado respecto del adelantamiento de las elecciones, pero sí está en el ambiente, ha sido formulada numerosas veces. Ahora, es probable que insistan, la más frecuente, y repito, es el adelantamiento de las elecciones, y es probable que se insista en esta proposición. En Tegucigalpa se vive un ambiente de extrema tensión, que se evidencia por la presencia de numerosos contingentes militares en las calles y la vigencia del toque de queda. No hay normalidad, pero tampoco hay signos de violencia en la calle. De mantenerse esta tensión, sin embargo, existe todo el mundo coincide, también los representantes de algunas organizaciones internacionales, que existe un riesgo de que se deriven hechos de violencia. Y hay un temor a la violencia e incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir en el eventual retorno del presidente. El peso de la comunidad internacional es reconocido y valorado por todas las personas consultadas en el marco de estas gestiones. Ellos entienden el riesgo de las eventuales sanciones, especialmente en el plano económico. El régimen de facto no lo declara, pero existen indicios de que la falta de reconocimiento por nadie en el mundo a una semana del golpe provoca preocupación en el régimen de facto. Ahora, ante esta situación no creo que exista alternativa, quiero adelantar esta opinión, que continuar con la postura asumida en esta asamblea y proceder a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que con las implicaciones que con eso conlleva. La Carta Democrática Interamericana, quiero recordarlo, como parte de este informe, que cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro el ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, concluye el artículo, la organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado. Y yo creo que nosotros debemos entonces aplicar este artículo en esta ocasión. Creo que ir más allá ni más acá no sería razonable dentro del curso que han tenido los acontecimientos.